Bienvenidos a este oasis de tiempo en la semana. En esta oportunidad vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, el capítulo 6 con respecto a los sellos. Esta es la continuación que hemos venido hablando del capítulo 4 y del 5. En el 4 habíamos visto al trono del Padre, en donde era adorado por los ángeles. En el capítulo 5 hemos visto la ascensión de Cristo Jesús a los cielos y presentándose ante el Padre con los frutos de su sangre, los primeros resucitados, Cristo como las primicias, llevando los frutos de este planeta allá al cielo, y recibido una hermosa ceremonia como juez, como sacerdote, como rey. El Padre invita a todos los ángeles a que adoren al Hijo. El Cordero recibe del Padre el rollo y Cristo Jesús comienza a desellar cada uno de los sellos. Estamos precisamente en ese momento. Vamos entonces a iniciar este estudio del capítulo 6, la apertura de los sellos, haciéndolo por medio de una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites el estudio de la palabra libremente. Te imploramos que tu Espíritu nos acompañe, que tú seas nuestro guía, nuestro instructor, que podamos entender las advertencias que tienes para con nosotros y que podamos prepararnos para tu pronto regreso. Te imploramos el perdón de nuestras faltas, prepara nuestros corazones, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver entonces cómo Cristo Jesús quita cada uno de los sellos del rollo. Habíamos visto que el rollo describe todos los acontecimientos relacionados con las manifestaciones divinas, la ley de Dios, sus mandamientos y el papel que han tenido las naciones de esta tierra y su iglesia a lo largo de la historia de este planeta. Entonces vamos a ver cómo el Señor va revelando varios de esos acontecimientos por medio de la apertura de cada uno de los sellos. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Cuando se abre el primero de los sellos, Cristo abre el primero de los sellos, uno de los seres vivientes le dice a Juan que venga y mire. ¿Y qué contempla Juan? Y miré, y he aquí un caballo blanco, dice el verso 2. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Como el rollo habíamos dicho, contiene el conflicto entre el bien y el mal, entre las naciones de esta tierra y la iglesia de Dios. En el verso 2 entendería que se refiere a la hermosa descripción de la iglesia apostólica. Este caballo blanco ha recibido de Cristo Jesús toda su justicia, ha recibido el Espíritu Santo y ahora está en la posibilidad de salir victoriosa, cabalgando, venciendo y para vencer. Este sería un símbolo hermoso de la iglesia apostólica. Habíamos visto ya en la profecía que vimos sobre el mensaje a las 7 iglesias, cómo la iglesia de Dios desde la iglesia de Éfeso, en donde era la iglesia apostólica, cómo la iglesia de Dios siempre se mantuvo viva, aún en los momentos de persecución, de intolerancia, siempre hubo un pequeño remanente que estará hasta la segunda venida de Cristo. Y este caballo blanco cabalgó con fuerza en la iglesia de Éfeso, con toda su potencia, con todo ese fervor del Espíritu Santo en la lluvia temprana, en el Pentecostés, y de igual manera cabalgará otra vez con esa potencia y ese vigor en el último tiempo, como lo vimos en la iglesia de Filadelfia, en la iglesia de la hermandad. Ese caballo blanco cabalgará nuevamente llevando la verdad, el último mensaje de misericordia a este mundo que está por perecer. Otra vez el caballo blanco predicará a todo el mundo preparando una gran cosecha para la segunda venida de Cristo.
Pero en el verso 3, miren lo que sucede. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y cuando Juan se acerca y mira, él ve que sale un caballo bermejo, el verso 4. Y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo, sin duda, simboliza los poderes políticos de esta tierra, en ese afán de conquista, de lucha, de expansión. Ahí está simbolizado aquellos reinos, aquellos hombres listos para hacer la guerra y que se matasen unos a otros. Este caballo lo hemos visto cabalgar a lo largo de la historia. Han habido grandes confrontaciones entre naciones. El siglo anterior tuvimos 2 guerras mundiales con millones de muertos. Luego tuvimos los rumores de guerras cuando las naciones a través de la Guerra Fría pensaban hacerse unas conquistas entre unos y otros a través de un crecimiento armamentístico, cada uno creciendo más en armas y desarrollando armas más destructivas que otros. Pensaríamos nosotros que este caballo de la guerra, ¿no es cierto?, ya terminó con la caída del muro de Berlín, con la caída del Frente Comunista. Aparentemente el mundo hoy está incursionando a un periodo de paz. Todavía vemos ciertos brotes de guerras, de violencias en algunos estados, pero el mundo está inclinándose en un camino para encontrar y hallar la paz. Aparentemente este caballo de la guerra está detenido. Pero en el libro de Apocalipsis se contempla que nuevamente este caballo va a volver a cabalgar con fuerza. Miren lo que dice Apocalipsis verso 15. Hablando de un poder perseguidor, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Es decir, que hay un poder político y religioso en el último tiempo intolerante, que manda a matar a todo aquel que no le adore, a todo aquel que no esté de acuerdo con sus reglamentos. Vemos que ese espíritu belicoso no ha sido erradicado de este planeta. Nuevamente las naciones se alistarán para la guerra. Vemos que este caballo de la guerra ha cabalgado a lo largo de la historia. Las naciones así se han hecho la guerra unas a otras y han empleado sus armas para también perseguir a la iglesia de Dios. Regresemos a ver en el capítulo 6 de Apocalipsis con respecto al siguiente de los sellos. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, dice Juan. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este jinete y este caballo de color negro, se lo ve teniendo una balanza en la mano y vendiendo el sustento de los trabajadores a un precio muy elevado. Eso quiere decir que es el caballo de la hambre, ¿no es cierto?, de la hambruna. ¿Cómo se ha utilizado este mecanismo para que las naciones se persigan y se maten unas a otras? Y también se ha empleado para la persecución de la iglesia. ¿Cuántas veces no fueron sometidos al pueblo de Dios, no fue sometido a las cárceles y ahí dejado que prácticamente mueran de hambre, sostenidos solamente con agua y con pan? Y este caballo de la hambruna que se ha utilizado a lo largo de la historia
y que aparentemente está también ahí parado, va a volver a cabalgar en el último tiempo. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Miren lo que dice. Verso 16, hablando de ese mismo poder político religioso en el último tiempo, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, verso 16, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este poder político religioso mandará que se ponga una marca de sumisión, una marca que reconozca la autoridad de este poder religioso. Y se lo pondrá en la mano derecha o en la frente. En la frente porque tiene que ser aceptado y reconocido por la persona. Y en la mano porque tiene que ser puesto en obra. Dice, verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está nuevamente ese caballo de la hambruna, que vuelve a cabalgar con fuerza. Todo aquel que no quiera ponerse la marca de la bestia ni en la mano derecha ni en la frente, ese hombre libre no podrá comprar ni vender. Para este tiempo, los hijos de Dios, si no quieren pasar la hambruna que se anticipa, debemos tener ya un sitio fuera de las ciudades. Deberíamos tener un refugio en el campo para poder sostenernos con alimentos que nosotros mismos los sembremos. El Señor nos ha puesto todas estas señales, estas advertencias, para que nosotros, como un pueblo que espera su segunda venida, nos preparemos. Regresemos a mirar el otro sello. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Se abre el siguiente de los sellos, del cuarto sello, y mira un caballo amarillo, un caballo que tiene una espada como el caballo que vimos, el caballo rojo. Tiene la espada para hacer la guerra. Y adicionalmente dice, para matar con espada y con hambre. De manera que como el caballo negro también genera hambre este caballo amarillo, pero adicionalmente con mortandad. Este caballo amarillo adicionalmente tiene pestes, tiene plagas, tiene enfermedades que pone en los hombres, tiene terremotos, sacudidas en la tierra. Este caballo que hace galopar el enemigo de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, hace que esta tierra se sacuda. Los terremotos, los maremotos, los tornados que ocurren en este planeta son obra del enemigo. Y tiene el poder de los otros caballos también de quitar la paz por medio de la espada y generar la muerte. ¿Cuántas enfermedades no se han ido generando en estos últimos tiempos? Enfermedades extrañas inclusive, ¿no es cierto? Se pensaba antes que la ingesta de carne en los hombres no afectaba con las enfermedades de los animales, que no eran transmitibles, y muchos males que se están generando por la ingesta del consumo de carnes, alimentos que no son apropiados para la alimentación. Cuando el hombre fue creado en el Génesis, toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto, le dijo Dios, serán para comer. La dieta de un hombre, el hombre de Dios, es una dieta libre de carnes, exenta de carnes, una dieta vegetariana. Este espíritu de persecución, este caballo amarillo, no ha dejado de cabalgar aún cuando estamos en este espacio de tiempo en donde no vemos
estas grandes conflagraciones, estos grandes espíritus de guerra. Pero vamos a mirar más adelante que este caballo va a volver a cabalgar. Miremos en el mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 16. Cuando el mundo mire las últimas de las plagas de liberación, antes de la segunda venida, miremos lo que pasa en la sexta plaga. Apocalipsis 16, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van, dice, a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De manera que en el último de los tiempos, cuando estén cayendo las últimas plagas, antes de la segunda venida, el mundo entero se alistará para la última batalla, para la guerra, la batalla del Armagedón. Algo relacionado con este mismo tema se describe en el capítulo 17, verso del 12 al 14. Miren lo que dice con respecto al poder político. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. De manera que el poder combativo que está en estos caballos volverá a hacerse notorio antes de la segunda venida. Pelearán contra el Cordero, dice. Perseguirán al pueblo de Dios, pero el Cordero los vencerá y su pueblo será libertado. Hasta aquí hemos visto los 4 primeros sellos del Apocalipsis. Describe a 4 caballos y 4 jinetes. Así vamos mirando los acontecimientos que se van revelando en el rollo. Vamos a ver en Apocalipsis 6 al 5.º sello. Versículo 9. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Cuando se desata el 5.º sello, se ve a un montón de mártires, a una gran cantidad de mártires que murieron cuando el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo han cabalgado a lo largo de la historia de este planeta. En la persecución a la iglesia de Dios han habido muchos mártires. Desde la época de Cristo, ¿verdad? El imperio romano persiguió a la iglesia de Dios. Luego la Roma papal hizo lo mismo con la iglesia de Dios a través de la Inquisición. Cuando se levantó la época de la Reforma, ¿cuántos de nuestros hermanos protestantes murieron solamente por desear adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia? Cuando el poder perseguidor del papado fue quitado, entramos en un aparente espacio de tiempo donde los hombres gozamos de libertad. Tenemos hoy una libertad de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia. Pero van a venir tiempos nuevamente en donde parecería algo increíble, ¿verdad? De que en este último tiempo no hayamos aprendido las lecciones del pasado. Nuevamente se despertará la intolerancia.
La intolerancia con aquellos que pensamos distinto, con aquellos que deseamos adorar a Dios de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Todos aquellos que no estemos de acuerdo con el orden establecido, con las leyes mundiales y leyes nacionales, seremos igualmente perseguidos. En Apocalipsis 13 habíamos visto que este último poder perseguidor primeramente ejercerá un poder coercitivo de mandar a la cárcel, de desterrar a aquellos que no quieran someterse a la autoridad. Y finalmente el que no tenga el sello de Dios no podrá comprar ni vender y habrá un decreto para que le quiten la vida. Habrá todavía muchos mártires en este último tiempo. Parecería que esto quedó en el pasado, pero ese poder perseguidor no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Se ve en el quinto sello como que si las almas de los mártires estuviesen hablando. Pero esto básicamente es un hermoso simbolismo. Las Escrituras dicen que la sangre del justo Abel clama por justicia cuando fue derramada por la mano de su hermano Caín. Y así todos los mártires que han muerto, se los mira a ellos como que si su sangre clamara por justicia. Pero realmente el hombre, cuando enfrenta la muerte, entra al descanso. El sabio Salomón dice que cuando el hombre muere, cuando va el alma al Seol, ese hombre no goza ahí ni de sabiduría, ni de amor, ni de odio. Todas las cosas que se hacen debajo del sol pasaron y nosotros, los que morimos, nada tenemos que ver ya en las cosas de este mundo. Entramos al descanso, confiando, esperando que el Señor, cuando regrese por segunda vez, nos dé la resurrección de los justos. Pero aquí se ve a las almas, a la sangre, como testimonios, como testigos, como que si estuviesen clamándole al Señor que haga justicia. Es un bello símbolo descrito en el libro de Levíticos cuando habla de los sacrificios, tanto los sacrificios de expiación, tanto los sacrificios de holocaustos, tanto los sacrificios de paz, la sangre de las víctimas que eran ofrecidas, parte de la sangre era puesta en los cuernos que había en el altar de bronce, el altar de los sacrificios del santuario, y el resto de la sangre era rociada al pie del altar. Con esto se dejaba evidencia, se dejaba la señal de que se habían acercado al santuario a obtener remisión, a obtener expiación o para agradecimiento al Señor. Ahí estaba la evidencia. Y así entonces cada hombre que entregó su vida por el Señor, en sacrificio vivo al Señor, ahí está su sangre derramada, dando testimonio, clamando al Señor que venga y haga justicia. Pero ¿qué le dice en este texto? Miren lo que dice en el verso 11. Se les dieron vestiduras blancas a los mártires y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Todavía en esta época de aparente paz, cuando se despierten estos poderes perseguidores, nuevamente habrá mártires del Señor que entregarán su vida por el testimonio del Señor, que no tendrán temor a la muerte, que le amarán al Señor más que a sus vidas. Estos mártires entregarán sus vidas solo y hasta el tiempo cuando el Señor termine su ministerio en el santuario celestial. Cuando Él salga del lugar santísimo y termine su obra de intercesión y termine sus juicios, ya no será necesaria la sangre de los mártires. Porque por cada mártir que muere, esa sangre es como preciosa semilla para que muchos se conviertan. Pero cuando termine la gracia, cuando el Señor salga del lugar santísimo, Él ya no permitirá que nadie de su pueblo muera, que nadie de su pueblo caiga en las manos de sus perseguidores. Ya no es necesario derramamiento de sangre. El Señor los protegerá por la época de
las plagas, porque inmediatamente cuando el Señor sale del lugar santísimo, caen las 7 últimas plagas, y en la última de las plagas el Señor viene. El Señor protegerá a su pueblo por las 7 últimas plagas. Le hará pasar por ese espacio de tiempo sin que vean la muerte. Entonces los mártires del Señor, el número de los mártires será hasta el fin del tiempo de gracia. Más allá de eso, no habrá más mártires. Vamos al verso 12. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí un gran terremoto. El sol se puso negro como la tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El profeta está mirando, cuando se abre el 6º sello, las señales del tiempo del fin, las señales que anuncian que Cristo está por venir a esta tierra. Y son precisamente las señales que describe también, por lo menos 2 de ellas, que describe el apóstol Mateo. Vamos a ver el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, verso 29. Mateo también describe por lo menos 2 de las señales que también describe Juan. Juan añade la señal del terremoto. Veamos lo que dice Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, sin duda se refiere a esta gran tribulación llevada a cabo por esta mujer Jezabel, ¿verdad? Que habíamos visto en la historia de las iglesias, símbolo del papado. Cuando termine ese largo periodo de persecución papal de 1260 años, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El libro de Mateo describe esta lindísima profecía, indicando que después del levantamiento del inicuo, del hombre de pecado, ¿no es cierto?, de ese largo periodo de persecución, al final de ese periodo habría algunas señales que indicarían a todos los cristianos, a todo el pueblo de Dios, que la venida de Cristo está cerca. Dice el apóstol, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esta es la señal. Y la otra, y las estrellas caerán del cielo. Para los estudiosos de las señales, muchos coinciden a esta señal del oscurecimiento del sol y la luna vuelta como sangre. Muchos describen este acontecimiento que sucedió el 9 de mayo de 1780. Hubo esta señal del sol, el oscurecimiento del sol al mediodía, y ese mismo día en la noche salió la luna y se oscureció y quedó como sangre. Esta señal no ha podido ser identificada por los científicos, porque no había ningún eclipse ni ninguna señal en los cielos por la que se haya visto. Sin duda fue una señal hecha por el Señor para que pudiésemos darnos cuenta de que está pronta su venida. Esto ocurrió en 1780. Y la otra señal, la caída de las estrellas, sucedió el 13 de noviembre de 1833. Una gran cantidad de meteoritos cayó del cielo a la tierra, aproximadamente, dicen los recortes de prensa, desde la medianoche hasta las 5 o 6 de la mañana. Una caída continua de meteoritos que nunca se ha visto en la historia de este planeta. Algunos científicos estudiosos de los cielos dicen que este fenómeno se repite de tanto en tanto, pero realmente con la coposidad, la gran cantidad de meteoros que cayeron en ese entonces,
no se lo ha visto nunca. Y el Señor utilizó también esta como una señal de que la venida del Señor estaba próxima. Y el apóstol Juan añade un terremoto enorme, un terremoto fuertísimo. Esta señal del terremoto, muchos estudiosos ubican que sucedió el 1 de noviembre de 1755 y describen como el terremoto sucedido en Lisboa. Fue un gran terremoto, un gran sismo que afectó a una gran extensión de este planeta. Y la ciudad de Lisboa fue una de las más afectadas. Algunos escépticos de las Escrituras dicen, pero terremotos han sucedido a lo largo de la historia, en muchos lugares, en muchos sitios. Este particularmente terremoto de Lisboa, no había todavía las mediciones que hay ahora, pero muchos indican que pudo haber sido entre un 11, 12 o 13 grados posiblemente, un fuerte sismo. Sin embargo, muchos dicen que esos terremotos ocurren y pueden ocurrir en el futuro. Y la caída de las estrellas también ha sucedido en varias partes del año, y el oscurecimiento del sol y la luna posiblemente en eclipses. Pero nosotros que somos estudiosos de las Escrituras deberíamos mirar a la época en que ocurrió. Miren lo que dice el apóstol Mateo. Regresemos al libro de Mateo. Mateo capítulo 24, verso 34 y 35. De cierto os digo, dice el Señor, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los escépticos dicen, ahí está que la Biblia se equivocó, porque la generación que escuchó estas palabras ya está muerta. Todos los que oyeron estas palabras de Cristo ya murieron, y las señales que describe del último tiempo nunca pasaron. Los discípulos murieron y no miraron las señales, entonces dicen la Biblia está equivocada. Pero esta es una lectura muy superficial. Cuando dice el texto, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, se refiere a que los acontecimientos del fin, el terremoto, el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas, debían ocurrir esas señales dentro de una misma generación. Y ahí sí tenemos armonía. Porque si miramos el oscurecimiento del sol y la luna, ocurrió en 1780 y la caída de las estrellas en 1833. Hay un espacio de 53 años entre las dos señales. Una generación de hombres podía ver las dos señales. E inclusive, como dice Juan, también podía ver el gran terremoto de Lisboa, que ocurrió en 1755. Una generación podía ver estas tres señales. Y estas tres señales debían estar ligadas con lo que dice el apóstol. Después de la tribulación de aquellos días, estaban ligadas con la caída del papado, con el fin de la persecución. Entonces, coinciden, ¿no es cierto?, la caída del papado y las tres señales. Esto fue puesto para que los estudiosos de las Escrituras entendiésemos que se refieren a las señales del tiempo del fin ocurridas después de la tribulación que llevó adelante el papado y las tres señales ocurridas que nos marcan el inicio del tiempo del fin. La caída del papado dio comienzo al tiempo del fin y se hizo manifiesto con estas señales. Regresemos al libro de Apocalipsis. Verso 14. El 14 nos está llevando, como nos dijo el evangelista también, y las potencias de los cielos serán conmovidas, dijo él, y verán la señal del Hijo del Hombre. Precisamente dice Juan lo mismo, verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se conmovió de su lugar. Estamos viendo la venida de Cristo Jesús. La conmoción que ocurre en las potencias de los cielos, en el sol, la luna, las estrellas. Verso 15, y los reyes de la tierra,
los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, todos aquellos que no se prepararon, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, avergonzados. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El Señor viene a hacer juicio a las naciones. El Señor viene a recoger a sus hijos y a hacer juicio con aquellos que no se prepararon. Verso 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así termina el capítulo 6. La respuesta a esta hermosa pregunta la vamos a ver en el próximo estudio, en el capítulo 7, los 144 meses.